Bienvenidos al curso de Medicina de la Fertilidad. Hoy analizaremos el tema de la infertilidad de causa tubo-peritoneal. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de conocer las principales causas de infertilidad tubo-peritoneal, reconocer a la enfermedad inflamatoria pélvica subclínica como una importante causa de daño tubario, reconocer los síntomas de la endometriosis y cómo ésta puede afectar la infertilidad, y analizar el rol de la cirugía en las pacientes con infertilidad de causa tubo-peritoneal. Como les he recordado en las clases anteriores, esta sesión no intenta reemplazar el juicio ni evaluación médica. Los instructores que no son médicos no pueden realizar exámenes físicos ni indicar exámenes de laboratorio. El instructor es un aliado del equipo de salud, enseñando a registrar con el método de la ovulación Billings, lo que permite un diagnóstico adecuado del ciclo menstrual. Cuando hablamos de causas de infertilidad tubo-peritoneal, estamos pensando en cómo afectan las trompas de falopio, la unión entre las trompas y el ovario y el ambiente que lo rodea, que es la cavidad tubo-peritoneal. Y aquí tenemos 4 enfermedades fundamentalmente: la endometriosis, las infecciones, las adherencias y el embarazo ectópico. Quiero que recordemos algunos conceptos que vimos en las primeras sesiones que tienen que ver con cómo se ve la pelvis, el útero y los ovarios a través de una cámara en la laparoscopía. Eso nos va a ayudar a comprender cómo algunas enfermedades pueden producir una alteración de las trompas y de la unión trompa-ovario, y eso cómo va a producir infertilidad. Esta es una imagen con el laparoscopio, con una cámara. Tenemos el útero, trompas, fimbrias, ovario. Trompas de falopio separadas del ovario, trompas de falopio móviles, con las fimbrias libres que barren el ovario y van buscando el ovocito cuando se va a fecundar. Ustedes ven toda la pelvis de un color brillante. Esto es porque está envuelto en una capa serosa que se llama peritoneo, que es la que se inflama en la peritonitis. Por ejemplo, hay una peritonitis de causa por una apendicitis. También se inflama el peritoneo y eso va a producir algunas enfermedades después. Pero que es importante entonces: brillante, útero, trompa separada de los ovarios y móvil. Y la cavidad libre. ¿Ven? Aquí se ve un pedacito del colon, del recto, separado del útero. ¿Ok? Esto se ve así porque está lleno de gas. Nosotros llenamos con gas y podemos mirar la cavidad. Normalmente esto es un espacio virtual, no se ve. Nuevamente, trompa, fimbria, ovario, trompa, fimbria, ovario, útero brillante por el peritoneo, la relación entre la trompa, las fimbrias tubáricas y el ovario. Ok. La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por implantes de tejido endometrial que se ubican fuera de la cavidad uterina. Tenemos nuestro útero, en la parte interior el endometrio, que va creciendo durante todos los ciclos menstruales. Este endometrio, la endometriosis, está fuera de la cavidad. Puede estar sobre las trompas, útero, ovario, puede estar también en el recto, vejiga. Incluso puede haber tejido endometrial en el pulmón o en una cicatriz de una cirugía, aparecer un endometrioma. Puede no solamente estar encima del ovario, sino que también adentro, formando lo que se llama un endometrioma. Este tejido endometrial va a producir una enfermedad inflamatoria crónica que va a causar fundamentalmente dismenorrea, que es dolor con las menstruaciones. Esto es uno de los síntomas más clásicos de la endometriosis: el dolor con las menstruaciones, el dolor con las reglas, que se llama dismenorrea. También, dependiendo de la ubicación, puede producir dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, pero aquí la clave es que no es un dolor al inicio de la penetración, sino que es cuando hay una penetración profunda. También puede producir infertilidad, también puede producir dolor con las deposiciones, dolor al ir al baño a orinar, también si está ubicada en la vejiga o dentro de la vejiga, no siempre.
Ahora es importante también entender que hay varias causas de dismenorrea, no solamente la endometriosis, pero las mujeres con endometriosis la mayoría tienen dismenorrea. ¿Cuál es la teoría? Hoy día la teoría más aceptada es la que se llama del flujo retrógrado. Normalmente tenemos el endometrio que se elimina en el flujo menstrual, pero también en algunas mujeres puede este endometrio salir a través de las trompas a la cavidad abdominal y entonces implantarse en otras partes, fuera del útero. Esa es la teoría del flujo retrógrado. Ahora, este flujo retrógrado ocurre en 80% de las mujeres. Esto es frecuente. ¿Por qué no todas desarrollan endometriosis? Porque además del flujo retrógrado, algo debe pasar en la mujer. Hay una susceptibilidad genética o factores ambientales o anatómicos o endocrinos que hacen que este endometrio que llegó a la cavidad no sea eliminado por las mismas células del cuerpo, sino que se implante y quede ahí. En general es una enfermedad que progresa, cada vez va aumentando los problemas y la inflamación. En algunas mujeres tenemos más posibilidades que haya una endometriosis en las que hay una estrechez en el cuello. Si hay una estrechez en el cuello, una estenosis, dificulta pasar el flujo y aumenta el flujo que va a salir por las trompas. O una mujer que tenga lo que se llama retroversión uterina. Normalmente el útero tiene una posición hacia adelante que descansa sobre la vejiga. Las mujeres que tienen el útero en la posición hacia atrás, en posición de retroversión, tienen más dificultad de la salida del flujo y eso aumenta la probabilidad de endometriosis. Es decir, tengo una mujer que tiene un útero en retroversión flexión con dismenorrea, es probable que también tenga una endometriosis. Como les decía, estos focos de endometriosis pueden ubicarse en el útero, en los ovarios, adentro del ovario, pero también vejiga, recto y en otras partes de la cavidad abdominal. El diagnóstico de la endometriosis es un diagnóstico histopatológico, que quiere decir que hay que mirar con una cámara o con una cirugía, tomar una muestra, enviar al patólogo y a través de un estudio microscópico ellos nos dicen si es o no endometriosis, ¿ya? Porque hay patologías que se pueden parecer. Por lo tanto, la cirugía y la biopsia son la manera de realizar el diagnóstico. Y eso hace que la real prevalencia, es decir, cuántas mujeres tienen endometriosis, es desconocida, porque no todas se someten a una cirugía. Pero se estima que entre un 1 o un 6%, algunos grupos hablan hasta un 10% de las mujeres tendrían endometriosis. Ahora, en las pacientes que consultan por infertilidad, entre un 20 y un 50% tienen endometriosis. Y esta endometriosis va a producir una alteración anatómica, endocrina e inmunológica. La Sociedad de Medicina Reproductiva tiene una clasificación de acuerdo a la cirugía. Mínima, leve, dependiendo de la cantidad y la profundidad de infiltración, moderada, severa. ¿Ok? Vamos a ver algunas fotos. ¿Ven? Aquí tenemos un foco de endometriosis. Un foco pequeño. Aquí tenemos otro. Hay distintos tipos de colores. Ven aquí una oscura, blanca, amarilla. Aquí tenemos otros focos de endometriosis. Cada vez que se estimula el ovario y se produce el estrógeno, estos focos también van a crecer y van a perpetuar la inflamación. Y no solamente van a producir dolor, sino que van a producir sustancias inflamatorias, que son las que pueden afectar a la fertilidad. Mujeres con pequeños focos de endometriosis pueden alterarse su fertilidad a través de la inflamación y de la producción de sustancias inflamatorias que producen estos focos. Ven, aquí ya tenemos más severo, mayor cantidad, pero también podemos tener no solamente un problema de fertilidad, porque los focos de endometriosis van a producir sustancias inflamatorias que van a alterar la foliculogénesis o los espermatozoides. También puede ser tal el grado de inflamación que se pegan y se adhieren y aparecen esto que se llaman adherencias entre la trompa, los ovarios y se empieza a perder la anatomía normal. Se empieza a perder la anatomía normal y la posibilidad de que la trompa
vaya a buscar el óvulo. Se bloquea, se puede bloquear esa parte. Ven, aquí también tenemos sellado una parte. Aquí también ven. Aquí está la vejiga y el otro está pegado como una cicatriz. Miren aquí también. Adherido todos los órganos. Aquí miren, está el útero. ¿Se acuerdan la primera imagen donde teníamos el útero separado del recto? Aquí está el útero adherido al recto, ovarios todo pegados aquí, y entonces impide que la trompa pueda tomar el ovocito. Miren aquí también, miren esta trompa separada. Aquí ya no se ve la trompa, todo pegado. Aquí nuevamente pegado el recto, ovarios, todo también pegado. Entonces la endometriosis nos puede afectar, uno, ya sea porque produce sustancias inflamatorias con focos pequeños, pero van a producir una alteración de la fertilidad, pero también por una alteración de la anatomía. Hoy día existe también un score, un puntaje que se llama la Endometriosis Fertility Index, en que junto con lo que uno encontró en la historia clínica, más lo que encuentra en la cirugía, puede darle un puntaje al paciente. Y ese puntaje que sí nos ayuda a saber la probabilidad de embarazo que va a tener esa persona. Por lo tanto, la cirugía en la endometriosis, en los pacientes con sospecha de endometriosis, es bastante importante para poder, uno, tratar la endometriosis, pero también para evaluar la posibilidad de embarazo espontáneo que va a tener esta mujer. Los implantes de endometriosis primero van a producir una inflamación aguda, pero luego va a tener una inflamación crónica que va a producir sustancias que van a alterar al ovocito y al espermatozoide y al mismo embrión. Van a producir adherencias, que son estas bandas de tejido entre un órgano y otro, que van a impedir la movilidad, y la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Esta inflamación crónica puede alterar la fertilidad, ya sea reduciendo la respuesta ovárica a las FSH y LH, inhibir a la movilidad de los espermatozoides, producir un daño en los espermatozoides. También pueden producir estrés oxidativo, que va a dañar la interacción entre ovocitos y espermatozoides, el desarrollo embrionario y la implantación. Y también pueden alterar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Se ha visto que las mujeres que tienen ovocitos donados de pacientes con endometriosis tienen menos tasa de fertilidad que si hubieran sido de mujeres sin endometriosis. En las mismas pacientes con endometriosis se han detectado la presencia de anticuerpos antiendometrio. Estas mujeres tienen más riesgos de LUF, de folículo luteinizado no roto, que la población normal, pero además, como usan muchos antiinflamatorios por el dolor, también tienen más riesgos de folículo no roto debido a los antiinflamatorios. Una nota para que ustedes recuerden: uno de los mecanismos que va a determinar que salga el huevo en la ovulación son unas sustancias que pueden ser bloqueadas con los antiinflamatorios. Si uno usa antiinflamatorios el día de la ovulación, tiene menos posibilidad de que la mujer ovule. De hecho, algunos grupos han planteado el uso de antiinflamatorios el día de la ovulación como una forma de anticoncepción de emergencia. Pero aquí en el contexto que les estoy hablando yo, las mujeres, ya sea por la endometriosis, pero también por el uso de antiinflamatorios, tienen más riesgo de que no ovule. Y también en la endometriosis puede haber una alteración de la peristalsis ovárica, es decir, los movimientos de la trompa que permiten el paso del embrión a la cavidad endometrial. Entonces, como les decía, podemos tener una alteración anatómica, una alteración endocrina o una alteración inmunológica a través de anticuerpos, a través de la autoinmunidad, que va a alterar la fertilidad. Otra forma de resumirlo, como nos presenta en esta tabla, de una revisión de este mes sobre infertilidad,
Posibles causas. ¿Por qué posibles? Porque todavía no está muy claro cuáles son exactamente las causas. Adherencia, inflamación crónica y con toda la producción de estas sustancias que van a alterar ya sea el ovocito, espermatozoide, el eje hipotálamo hipófisis, alteración de la foliculogénesis, folículo no roto luteinizado, defectos de la fase lútea, resistencia a la progesterona, alteraciones sobre el espermatozoide, anticuerpo antiendometrio y disfunción de la motilidad útero-tubárica. Importante también, la endometriosis puede ser mínima, pero igual altera la fertilidad. Por supuesto, mayor grado de endometriosis con mayor inflamación, más se va a alterar la fertilidad. Pero no solamente porque produzca una alteración anatómica, ya hay unas sustancias que se liberan en la sangre que también van a reducir la fertilidad. Otro aspecto también muy importante, estas mujeres sufren mucho porque es muy dolorosa. Hay mujeres que se impide su vida normal durante la menstruación. Entonces, cuando nosotros reconozcamos y veamos a mujeres que tienen mucho dolor con las reglas, con las menstruaciones, tenemos que primero explicarles que eso no es normal, que necesitan un tratamiento, que necesitan una ayuda y un diagnóstico para ayudarlas, porque hay muchas mujeres que tienen un problema de calidad de vida por el dolor menstrual. Pero además, si nosotros vemos una mujer que tiene endometriosis, nosotros podemos ayudar a frenar la actividad de los ovarios para que la endometriosis no progrese. Si esa mujer lleva mucho tiempo con el dolor, esa mujer no solamente va a tener una mala calidad de vida, sino que esta inflamación va a aumentar y va a ser cada día peor. Por lo tanto, tenemos que en este caso frenar un poco la actividad del ovario, frenar la producción de estrógeno para que no progrese y no tenga tanto dolor y además no tenga las consecuencias de los problemas de fertilidad. Manejo el dolor, entonces el tratamiento, y manejo la fertilidad. Opciones: estimulación de la ovulación con clomifeno o con letrozol, inseminación intrauterina, también han planteado la fecundación in vitro y la cirugía. Mujeres que se hacen una inseminación intrauterina con endometriosis versus infertilidad de causa inexplicada, las mujeres que tienen endometriosis tienen menos probabilidad de que resulte la inseminación intrauterina. ¿Por qué? Por este ambiente, por decirlo así, tóxico para el embrión y los gametos. Lo que no se da en la fecundación in vitro. Mujeres con endometriosis y fecundación in vitro tienen más o menos las mismas tasas de efectividad. Al final de la clase vamos a conversar un poco sobre el rol de la cirugía en la endometriosis. Pero también yo les conté que están los endometriomas. ¿Y qué son los endometriomas? Es un quiste dentro del ovario de tejido endometrial, de este foco de endometriosis que está afuera. Ya no solamente un implante sobre el ovario, sino que esto está dentro del ovario. Ya, aquí tenemos, miren, una foto, útero, trompa, y aquí tenemos el endometrioma. Y así se ve en la ecografía. Dice, la descripción es una imagen en vidrio esmerilado. Ok. Clásicamente se ha postulado que en los endometriomas mayores a 4 o 5 centímetros con síntomas se debe realizar la excisión, es decir, sacar, extirpar el endometrioma y la cápsula. Eso no es tan fácil. Muchos los puncionan y drenan este contenido, que es como un contenido de un líquido achocolatado, pero si solamente se drena y no se saca la cápsula, se va a reproducir de nuevo. Si se abre y no se saca toda la cápsula, también se va a reproducir. Lo que hay que hacer es abrirlo y sacar el endometrioma y la cápsula que lo rodea. Pero ¿cuál es el problema? Dos problemas fundamentales. Uno, miren, vean, este es el ovario. Todo esto que queda aquí
son los ovocitos que tiene. Si yo abro, saco esto, me voy a llevar muchos ovocitos, muchos folículos, con lo que voy a hacer que disminuya la reserva ovárica de esa paciente, con lo que vaya a hacer que pueda hacer que aumente la probabilidad de una falla ovárica primaria. El problema entonces de la cirugía de la endometriosis, del endometrioma, es que me puedo llevar muchos folículos y afectar la fertilidad. También algunos abren el endometrioma y queman la cápsula. Pero cuando uno quema, no solamente quema la cápsula, sino que también quema los folículos. Por eso hoy día el rol de la cirugía en el endometrioma, si la mujer no tiene síntomas, no se recomienda la cirugía. Algunos han planteado el uso del letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa. Ustedes ya saben lo que es la aromatasa, la enzima que convierte los esteroides masculinos, la testosterona en estradiol, que han visto que al usar letrozol por varios meses disminuye el tamaño de los endometriomas. La última revisión que hay sobre el manejo de los endometriomas, manejo quirúrgico o médico, si la paciente va a ir a fecundación in vitro, no los tocan, no los afectan. Si tiene síntomas y quiere buscar un embarazo espontáneo, se pueden operar. La clave hay que sacarlo, extirpar el endometrioma, pero hay que tener cuidado en las mujeres que tienen una baja reserva ovárica, porque sí, nosotros podemos disminuir mucho la reserva ovárica y le tratamos el endometrioma, pero impedimos que pueda ser mamá porque quitamos muchos folículos. ¿De acuerdo? Y como les decía, la extirpación es mejor que remover parte del quiste y coagular la pared. Y de hecho, coagular la pared afecta mucho y destruye muchos folículos. Siguiente causa de infertilidad son las infecciones. Y quiero contarles unos estudios que han mostrado que la prevalencia de infertilidad por factor tubario en Estados Unidos en el último tiempo, 14%, versus las pacientes en África subsahariana, 65-85% son por causa tubárica. ¿Y por qué? Por la alta prevalencia de infecciones. ¿De acuerdo? Y cómo las infecciones, dependiendo de dónde está uno y de la cantidad de infecciones, puede aumentar la infertilidad por causa tubaria. ¿Qué produce la infección? Es una infección que ingresa a través del cuello, útero y altera la trompa de falopio. Puede producir una endometritis, primero una cervicitis. Todos los itis significan inflamación. Cervicitis, endometritis, salpingitis, de salpings refiriéndonos a la trompa, o foritis, ahí lo que se llama absceso tubo ovárico, donde se forma aquí una cantidad de pus. Pero las infecciones pueden producir esta salpingitis y esta salpingitis va a alterar la trompa y esta alteración de la trompa va a impedir que se pueda unir espermatozoide y ovocito, pero además va a impedir que pueda viajar el embrión. Se pueden producir bloqueos y una alteración por dentro de la trompa. Esta es una microscopía electrónica, una foto con mucho aumento de cómo es la trompa por dentro. Ven ustedes, llena de cilios que ayudan a movilizar el embrión porque el embrión se forma en la unión entre la trompa y el ovario, y de ahí tiene que viajar hacia el útero. Esta es una foto de una trompa por dentro normal. Esta es una trompa que tuvo una salpingitis, una enfermedad inflamatoria crónica. Ven, pierde todos estos cilios, completamente distinta a la arquitectura. ¿Cuáles son los patógenos, las infecciones? Gonococo, Neisseria gonorrea, clamidia, lejos los más importantes, y un montón de otras bacterias.
muchas mujeres van a tener, un grupo de mujeres va a tener una infección aguda con dolor, pueden tener descarga por la vagina, un flujo vaginal, molestias al examen físico y fundamentalmente dolor. Pero también gran parte de las mujeres van a tener una enfermedad inflamatoria pélvica subclínica. ¿Qué significa subclínica? Que no va a tener síntomas. Y entonces la mujer se puede contagiar con enfermedad de transmisión sexual como la clamidia o la Neisseria gonorrea, la clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrea o gonococo. No hacen ningún síntoma y después se destruye su trompa debido a esta infección. Algunas van a tener síntomas, otras van a tener esta salpingitis sin síntomas. Y solamente cuando quieran ser mamás, nosotros nos vamos a dar cuenta. Por eso, la probabilidad, es importante el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual porque afectan la probabilidad de ser madre o padre también, en los varones los afecta. Más importante entonces, clamidia, Neisseria, harta evidencia hoy día de micoplasma y de la vaginosis bacteriana que tengan un rol en la infección y en la infertilidad, pero lo que está ciertamente probado es la clamidia y la Neisseria. De hecho, clamidia trachomatis fue la infección bacteriana más comúnmente reportada en Estados Unidos en 2015, 1.526.658 personas, con una incidencia de 478 por 100.000 personas. Casi 5 por 10.000 personas tenían esta infección. Pero estas son las mujeres que tenían la infección y se diagnosticó. No todas tenían síntomas y no todas se estudiaron. De hecho, en Estados Unidos se recomienda a las mujeres menores de 25 años anualmente hacerse el estudio de clamidia. ¿Para qué? Para poder tratarla y prevenir las complicaciones que tienen que ver con un porcentaje va a desarrollar esta enfermedad inflamatoria pélvica, pero otro porcentaje no va a tener síntomas y va a desarrollar una alteración de sus trompas, o lo otro que va a producir es el dolor crónico abdominal. Aquí tenemos cómo ha estado la prevalencia dependiendo de las razas en los últimos años, pero también las tasas reportadas por edad, y ustedes ven que el grupo entre 20 y 24 años, altas tasas. Por eso en este grupo en Estados Unidos recomiendan que todas las mujeres se hagan anualmente el estudio de clamidia, las embarazadas también, y cuando han cambiado de pareja sexual, o si una mujer de más de 25 años tiene muchas parejas sexuales. Por eso, nuevamente importante, nosotros como instructores del método de elaboración Billings, explicar el riesgo de las infecciones de transmisión sexual, explicar cómo clamidia y Neisseria pueden producir una infección subclínica y una alteración, después vamos a producir una salpingitis y una alteración de las trompas. La mayoría de las personas con infertilidad de causa tuboperitoneal no tienen una historia de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ya? Pero hoy hay un estudio interesante que publicó Vollner Hansen de un grupo de mujeres que consultaban por infertilidad sin historia de enfermedad inflamatoria pélvica clara, diagnosticada con uso de antibióticos. 60% de las que dijeron que tenían un factor tubario, de las que encontraron un factor tubario, habían consultado antes al ginecólogo por dolor abdominal, versus 19% de las otras mujeres. ¿Qué les quiero decir con esto? Que mujeres que consultan al ginecólogo por dolor abdominal, el umbral de diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica tiene que ser muy bajo y tenemos que tratar de sospecharlo muchas veces. El diagnóstico no es tan sencillo, pero uno tiene que mirar el cuello del útero haciendo una especuloscopía, tiene que examinar, tocar el útero, mover los anexos y, si uno tiene cualquier sospecha, iniciar prontamente un tratamiento que incluya los gérmenes más frecuentes, que son clamidia y gonococo, para evitar las complicaciones. Cuando nosotros vemos a las mujeres con factor tubario, la biopsia es similar en las mujeres con y sin historia de enfermedad inflamatoria pélvica, un poco hablando de lo mismo.
muchas mujeres que no tuvieron historia inflamatoria pélvica, uno mira la trompa y dijo, esta mujer tiene una infección, pero ella no se dio cuenta. Por lo tanto, tenemos que ser con un umbral muy bajo de diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica para que no tengamos pacientes con las complicaciones. Ciertamente, si tengo una mujer que tiene mucho dolor, vemos el cuello, el útero, el orificio cervical, sale pus, o colocamos la prueba del cotonito y sale pus, claro, es muy fácil hacer el diagnóstico, pero no todas las mujeres llegan así. Muchas mujeres solamente una molestia abdominal, y si uno no tiene una fuerte sospecha o no lo anda pensando siempre, se van a pasar muchas veces. Infección, inflamación, vean esta trompa, vean, aquí se ve muy bien, trompa separada del ovario, las fimbrias, vean aquí como ya, aquí se pegó y se acumula pus en su interior, y veamos cómo se ve en la laparoscopia, miren esa trompa. Miren aquí, un hidrosalpinx, infecciones, adherencia, aquí también, ven, miren esa trompa como está, llena, adherencia, estas son infecciones que ya pasó un tiempo, esto todo debido a la infección. Entonces, no solamente se altera la trompa por dentro, sino que se producen estas adherencias por fuera, miren aquí también. Ya todo debido a la infección. La clamidia también, este es el hígado. Produce una perihepatitis y unas adherencias perihepáticas que se llaman síndrome de Fitzsimmons-Curtis. ¿Ya? Ahora, dos estudios para mostrarles la relación con la infertilidad. Un estudio sueco con 2.500 mujeres que se hizo el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica con laparoscopía, de las que 75% tenían salpingitis. Cuando las siguieron en el tiempo, 16% de las que tenían salpingitis desarrollaron infertilidad, versus 2,7% de las que no tuvieron salpingitis. Y otro estudio más reciente, el Pitch Study, 830 mujeres tratadas por infección inflamatoria pélvica, a los 3 años un 18% tuvo infertilidad, un 0,6% embarazo ectópico y un 29% de dolor crónico. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico pronto, pero también recordar que muchas mujeres no vamos a ser capaces de diagnosticarla, y que si no hacemos una verdadera educación sexual vamos a aumentar las tasas de clamidia y de gonococo. Tercera causa, hemos visto endometriosis, hemos visto infecciones, las adherencias. Adherencias que son estos tejidos que conectan órganos que no deberían estar conectados, que alteran la forma, la anatomía, y eso va a alterar la función. Pueden haber adherencias no solamente por fuera, sino que también por dentro, que van a alterar la trompa. Normalmente viene el espermatozoide, en esta zona se une espermatozoide y ovocito, se forma la nueva persona que va viajando a través de aquí unos cilios que los va ayudando. Bueno, si hay una alteración entre la trompa y el ovario que impide que capte el ovocito, ¿ven? O si hay un bloqueo de las trompas, o si se han perdido los cilios, se va a alterar la fecundidad. ¿Por qué se produce una adherencia? Bueno, ya vimos en la endometriosis, en las infecciones inflamatorias pélvicas, pero también otras infecciones, otras alteraciones, por ejemplo una apendicitis puede producir adherencia, una peritonitis puede producir adherencia, cirugías anteriores. ¿Por qué? Porque el tocar, el mover, el manipular va a hacer que el organismo se defienda y produzca un síndrome adherencial. Síndrome adherencial o de estas adherencias que van a producir dolor, pero también pueden alterar cómo está la trompa y el ovario. ¿Ya? Aquí tenemos otras adherencias, ¿ven ustedes? Adherencia, aquí todo pegado, ¿ven? Útero a la pared, intestino, ¿ven? Aquí tenemos otras adherencias entre el ovario y el útero. Más adherencias, ¿ven? Bueno, esto que no necesariamente puede haber sido por infección, sino que puede haber sido por manipulación o por una infección de otro órgano, va a producir estas adherencias, una alteración de la arquitectura, una alteración anatómica, y eso puede producir infertilidad. Más adherencia. Ahí tenemos otras adherencias.
Bueno, ¿qué se vio? Que se puede tratar, las adherencias se cortan. Y mujeres, con un grupo de mujeres, en que al primer grupo, a estas 69 mujeres se las trató, se cortó las adherencias, a 2 años 45% tuvo embarazo, versus 78 mujeres que no se trataron, solamente 16% tuvo embarazo. Por lo tanto, la cirugía para la adherencia tendría un rol a ayudar en la fertilidad. Siguiente causa, hemos visto enfermedad inflamatoria pélvica, hemos visto la endometriosis, hemos visto las adherencias. El embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Es el embarazo que se ubica fuera de la cavidad uterina. Más o menos una incidencia de 20 por 1000 embarazos. Normalmente, como yo les he hablado, sale el ovocito, lo toma la fimbria, lo va a buscar, barre el ovario para tomarlo, viaja en esta parte, en el tercio distal, aquí es proximal, distal, se une con los espermatozoides, se forma la persona humana, el cigoto viene viajando, entre el día 8, 9, 7, 8, 9, se implanta. ¿Qué pasa en el embarazo ectópico? Por algún problema, el embrión se implanta en una parte fuera del endometrio. Gran parte de las veces en la trompa. Y de la trompa en esta región que se llama la ampolla. Hay otras partes más raras, ovario, el cuerno, en la cicatriz de la cesárea, en el abdomen, en el cuello. Estos embarazos, la probabilidad de que sigan adelante es remota. ¿Cuál podría ser la única opción? Que se aborten por la trompa y puedan crecer en el abdomen, pero lo que es muy raro, se han descrito, pero es muy raro. Estos embarazos, su probabilidad es casi nula de seguir adelante, y hoy día no tenemos un tratamiento que sea capaz de tomar este embrión y volverlo a la cavidad. Eso no existe hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las causas del embarazo ectópico? Tenemos factores de riesgo que son de alto, moderado y bajo riesgo. Las causas son fundamentalmente un daño en la trompa, que se produce una alteración en el viaje del embrión hacia el endometrio. No todos los casos, pero en gran parte tienen que ver con eso. Y lo vamos a entender mejor cuando analicemos los factores de riesgo. Factores de riesgo altos son haber tenido un embarazo ectópico previo, una cirugía tubárica previa, que se haya hecho una ligadura de trompa, una esterilización quirúrgica, que haya patología tubaria, que el útero haya estado expuesto a dietilvestrol o que esté usando un dispositivo intrauterino. La infertilidad, infecciones también, infecciones en el sentido de que van a producir una salpingitis, la salpingitis va a borrar los cilios por dentro, va a alterar la arquitectura y entonces va a costar al embrión que llegue. Ven, historia de enfermedad inflamatoria pélvica, muchas parejas sexuales. ¿Por qué? Porque van a producir más riesgo de cervicitis, enfermedad inflamatoria crónica, el fumar también. Y otras de bajo riesgo, enfermedad previa, duchas vaginales o edad muy temprana de relaciones sexuales. Y esto también se relaciona. ¿Por qué? Porque mientras menos edad de inicio de las relaciones sexuales, más riesgo de infecciones. Entonces, por un problema fundamentalmente de la trompa, la gran mayoría se va a ubicar acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando empiece a crecer, porque de hecho crece, va a empezar a crecer, el útero está preparado, pero la trompa no. Y si crece, puede romper la trompa. Y si rompe, hay unos vasos sanguíneos que están por aquí y la mujer empieza a sangrar por dentro. De hecho, el embarazo ectópico complicado, es decir, cuando se rompe la trompa o alguna otra estructura, es causa de muerte de una mujer. Por eso es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento y seguimiento precoces. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve en la ecografía. ¿Ya? Aquí está el ovario, aquí se ve el embarazo ectópico. ¿Cómo se llama? La imagen se llama anillo tubario. ¿Ok? Bueno, aquí también se ve, y ahí se ve de hecho un saquito gestacional adentro.
tiene cuando uno le hace una ecografía especial que se llama con Doppler, se ve como un anillo rodeando. Ecografía. Esto es, perdón, laparoscopía. Aquí tenemos un embarazo ectópico en la trompa. ¿Ven? Aquí también tenemos un embarazo ectópico. Aquí tenemos una mujer que se rompió la trompa y está llena de sangre. ¿Cuáles son los tratamientos del embarazo ectópico? Tenemos un tratamiento que se llama médico, quirúrgico y expectante. El tratamiento médico es que se le da a la mujer metotrexato, que es una sustancia para hacer que el tejido que rodea el embrión, que se llama trofoblasto, no pueda seguir creciendo. El tratamiento quirúrgico, que se utiliza en las mujeres que están con una complicación, con un embarazo roto, que es ir a sacar la trompa o ir a reparar la trompa. Y el tratamiento expectante, que es si la mujer no tiene síntomas, uno la puede seguir muy cercanamente, y si la mujer, y uno también va controlando los niveles de hormona del embarazo, si esos niveles van disminuyendo, muchas veces el cuerpo es capaz de eliminar el embarazo ectópico y continuar con su curso normal. Entonces el tratamiento médico es dar un medicamento para destruir el trofoblasto que se llama metotrexato. El quirúrgico es ir a operar para sacar el embarazo ectópico o ir a reparar la trompa. Y el expectante es cuando nosotros vamos esperando y vamos siguiendo a esta mujer y vamos analizando cómo van los niveles de hormona, y la tenemos muy cerca, y si no hay complicaciones, entonces el tratamiento se puede dar de alta con niveles de hormona muy bajos. ¿Cuál es el tratamiento? Uno de los tratamientos se llama salpingostomía. El embarazo ectópico se abre y se extrae. Después se lava muy bien. Y lo otro es la salpingectomía, en este caso laparoscópica, en que uno saca la trompa del embarazo ectópico. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? Si la paciente usó metotrexato, tiene un 8% de recurrir. Si se hizo una salpingectomía, es decir, se sacó la trompa, un 9,8%. Y si hizo una salpingostomía, que se abrió la trompa y se sacó el embarazo ectópico, un 15% de riesgo de que recurra. ¿Por qué colocamos el embarazo ectópico en las enfermedades de tuboperitoneales? Porque el riesgo de recurrencia y porque nos habla de que hay algún problema en las trompas. Y de hecho, si la mujer se sacó la tuvieron que operar y extraer una de las trompas, va a disminuir la fertilidad por eso en el futuro. Vamos a conversar un poquito sobre la cirugía. Ya conversamos de la endometriosis, pero quería contarles que en mujeres con endometriosis leve a moderada, el tratamiento de la cirugía, que es ir a quemar, ir a sacar todos esos focos de endometriosis, aunque sean pequeños, ir a quemarlos, va a aumentar la probabilidad de embarazo. Ya conversamos un poco sobre la cirugía, pero les quiero comentar que en mujeres que tienen endometriosis leve a moderada, no hay una gran distorsión de la anatomía, sino que estos focos de endometriosis, la cirugía sí tiene un rol. En estas 340 mujeres infértiles un grupo fue tratada con laparoscopía y otro grupo solamente miraron, y el grupo que fueron tratados cuando los siguieron a 36 semanas hubo 36% de embarazo versus 18% en el otro grupo. Lo mismo muestra este metaanálisis, que hay un 64% más de posibilidad de embarazo luego del tratamiento de la enfermedad de la endometriosis. Por lo tanto, si tenemos endometriosis, aunque sea mínima o leve, hay que tratarla y hay que quemar esos focos de endometriosis o cortarlo, o también se usa láser para quemar todos esos focos de endometriosis. Eso va a ayudar a la mujer. Además, si es un grado muy avanzado de endometriosis, que es otro contexto, también el hecho de tratar de reparar la anatomía me va a ayudar. Ahora,
Hay mujeres que está en la distorsión de la anatomía que la cirugía no va a tener un rol muy importante o no va a ayudar mucho, o si se puede restaurar la anatomía, eso no asegura que va a volver a tener su pelvis normal y su fertilidad normal. Por eso algunos grupos plantean que mujeres con endometriosis muy severa, ellas van directamente a fecundación in vitro. ¿Ya? Eso es lo que plantean algunos grupos. Porque las tasas de embarazo en esas mujeres son mucho más altas con fecundación in vitro que con la cirugía. Habíamos conversado en la clase de técnica de reproducción artificial. Hoy día gran parte de las sociedades no recomiendan la cirugía. ¿Por qué no la recomiendan? Uno, porque es difícil. Dos, porque se necesitan cirujanos especializados y capacitados. Cuesta formar los cirujanos capacitados y los resultados que han tenido hoy día no son tan buenos como la fecundación in vitro. Por lo tanto, uno de los problemas que hemos tenido es que no se ha ido desarrollando las técnicas quirúrgicas para reparar, para restaurar. ¿Por qué? Porque existe la técnica de reproducción artificial y todos los fondos y la gran parte de los estudios van más bien al desarrollo de las técnicas de reproducción artificial de alta complejidad que a la cirugía. Y son pocos los grupos que se dedican a operar. Y entonces más bien es más fácil preparar a un médico en aprender a hacer fecundación in vitro que a aprender a operar. Y de hecho yo les comenté que en las revisiones Cochrane, cuando se habla de la cirugía para la infertilidad tubaria, no hay estudios que comparen fecundación in vitro versus tratamiento quirúrgico. Los estudios que hay son grupos pacientes que querían operarse, que no querían técnica de reproducción artificial, y ahí se evalúa cómo les va, pero no es un estudio que compare a ambos grupos. Cuando hablamos de la oclusión tubaria distal, la distal significa más cerca de la fimbre, más cerca del ovario. Generalmente se asocia a salpingitis, embarazo ectópico, cirugías pélvicas o peritonitis, como ya hemos estado conversando. ¿De acuerdo? Acá, un bloqueo de las trompas en esta zona. Aquí, en esta zona. Oclusión tubaria distal. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver porque esto se va a llenar de líquido, porque va a estar tapado aquí. En la ecografía, ¿cómo lo vamos a ver? Así. Esto se llama hidrosalpinx, como arrozariado se llama esto. Arrozariado de rosario, como cuentas del rosario. ¿Ven? Ahí, una trompa. La trompa normalmente no se ve en la ecografía, pero aquí como está llena de líquido, se ve negro, ¿ven? Y también lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso. Miren aquí, esta es una histerosalpingografía. La trompa gordita y no sale líquido después. Miren aquí también. Se ve la trompa, pero no sale líquido. Esta no es histerosalpingografía normal. Ven aquí también hidrosalpinx. De nuevo, miren aquí. No se contrasta una trompa y aquí se contrasta, pero no sale líquido. Normalmente debería verse la trompa y después el líquido que está cayendo. Este es un metaanálisis que se publicó en 2015, donde se revisaron todos los estudios que se habían hecho de salpingostomía. ¿Qué es la salpingostomía? Es, si esta trompa está tapada aquí, abrirla de nuevo. Abrir la trompa y volver a hacer el orificio natural que existe. Bueno, la salpingostomía, el tratamiento del hidrosalpinx, aproximadamente tiene a los 2 años un 24% de probabilidad de embarazo después de la salpingostomía de embarazo uterino, con un 10% de embarazo ectópico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los números que manejamos hoy día. Las mujeres que tienen una hidrosalpinx y que se hace una salpingostomía tienen más o menos un 24% de embarazo a los 2 años. Ahora, este otro estudio que publicaron en 2014 con 434 mujeres vio que la probabilidad de embarazo podía ir desde un 43 hasta un 13% dependiendo de cómo estaba la trompa. No todos los hidrosalpinx son iguales, entonces ellos, de acuerdo a algunos puntajes que tenían que ver cómo estaba la hidrosalpingografía, cómo la vieron ellos en la laparoscopía
y si estaba parcialmente o completamente ocluida, la probabilidad de embarazo era mucho mayor. De hecho, este otro grupo italiano no solamente evaluó la trompa por fuera, sino que evaluaron la trompa por dentro. Entonces miraron con la cámara cómo estaba la trompa por dentro. Y entonces las mujeres que tenían clase 1 o 2 de la salpingoscopía, que es decir, que estaba sana por dentro, la probabilidad de embarazo podía llegar hasta 50%. ¿Ya? 50, 60%. Versus las mujeres que por dentro la trompa estaba dañada, sin cilios, plana, delgada, la probabilidad era 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué les cuento esto? Porque en el primer estudio, cuando yo les hablo de un 24%, esto es la suma de todas las pacientes. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es importante? Que hay que hacer más estudios para poder ver a qué pacientes sí les conviene la cirugía. ¿Por qué? Pacientes que tienen un grado 1 de oclusión tubaria, donde no está tan complicada la trompa y por dentro está sana, un tamaño grueso, una trompa de aspecto sano, la probabilidad de embarazo es mucho más alta. ¿De acuerdo? Porque aquí estoy sumando pacientes que tienen trompas buenas y trompas que están muy enfermas. ¿De acuerdo? En las mujeres que van a ser sometidas a la fecundación in vitro, esto se los cuento para que ustedes sepan, se recomienda la salpingectomía, es decir, sacar las trompas. ¿Por qué? Porque esas trompas que están llenas de líquido, como se ve aquí, ¿ven? Este líquido va al útero y este líquido tiene toxinas, bacterias, detritus y entonces afecta las tasas de fecundación in vitro. Por eso, cuando las mujeres tienen hidrosalpinx, se recomienda, los que hacen fecundación in vitro, les recomiendan sacar las trompas. En este estudio vieron 5.000 pacientes sin hidrosalpinx y 1.000 pacientes con hidrosalpinx, las compararon y vieron que las mujeres con hidrosalpinx tenían un 50% menos de tasa de embarazo y 2 veces más tasas de aborto las que tenían hidrosalpinx. Oclusión tubaria proximal. Oclusión tubaria proximal se refiere a una alteración en esta zona de la trompa. Primero es rara. Acuérdense, cuando conversamos de la histerosalpingografía, se puede producir un espasmo tubario, es decir, una contracción por la histerosalpingografía, por la técnica, y por lo tanto, cuando aparece eso, hay que buscar otro medio de diagnóstico, o repetir la histerosalpingografía, o hacer una laparoscopía o una histeroscopía. Y también se puede plantear la terapia no quirúrgica, que es colocar un catéter, una cánula directamente en la trompa, tratar de destaparla. Cuando se hace esta terapia, podemos tener buenas tasas de embarazo por haber despegado este tapón o una pequeña adherencia que había. Lo otro que se puede hacer es, si hay una alteración tubocorneal, es decir, este es el cuerno, esta es la trompa, se puede sacar esto y volver a pegar. Es una cirugía difícil, es una cirugía complicada, se llama anastomosis tubocornual, por ejemplo en este caso. Pero que dependiendo de la severidad y la extensión de la oclusión, pueden tener tasas de embarazo de hasta un 50%, pero con tasas de embarazo ectópico de hasta un 30%. Como es tan difícil, son pocos los cirujanos que la pueden hacer por vía laparoscópica y se prefiere la vía abierta con el mayor riesgo de adherencia para la paciente. Aquí tenemos una histerosalpingografía en que se ve el útero, pero no se ven las trompas. Lo primero que hay que ver en este caso es si no sea un espasmo, es decir, que la trompa esté sana, pero por el medio de contraste, por la fuerza como uno lo hace, se cierre y uno crea que tiene una oclusión distal. Eso es lo más común. Pero si no, hay que buscar una laparoscopía, una histeroscopía o repetir este procedimiento de histerosalpingografía para realmente ver si este paciente tiene o no una oclusión tubaria proximal. Acá.
Reanastomosis tubaria. ¿Qué significa anastomosis? Volver a juntar dos cabos que deberían estar juntos. Lo que se llama reversal es la reanastomosis en el caso de la esterilización tubaria. En la esterilización tubaria lo que se hace es que se corta la trompa, se amarra y se corta, y entonces la mujer queda esterilizada quirúrgicamente porque no se pueden encontrar los espermatozoides con el ovocito. La cirugía que es de volver a unirla se llama reversal, y las tasas de embarazo van a depender de la edad de la paciente. Entre 15 y 30 años de edad de la mujer, 73% de tasa de embarazo, entre 30 y 33 años 64%, y las mujeres mayores de 34 años tienen un 46% de tasa de embarazo después de esta unión de la trompa. El punto es que la cirugía de la esterilización es una cirugía muy sencilla, pero la cirugía de reanastomosis tubaria es más difícil, es con microcirugía, con unas suturas muy especiales, y no la hace cualquier ginecólogo. También a veces puede haber un bloqueo en la mitad de la trompa, y lo que uno hace es que corta aquí, elimina esta parte y vuelve a unir. Como un reversal, por decirlo así. Va a depender también la efectividad de cuál es la enfermedad que está de base, si hubo embarazo ectópico, si hubo infección, qué es la causa que produjo eso, porque puede ser que se reúna la trompa pero por dentro esté muy alterada o con otras enfermedades. ¿Qué va a hacer en estos dos casos? ¿Cuál va a ser un indicador de si va a funcionar? Es el tamaño de la trompa. Si el tamaño de la trompa que se va a formar es mayor a 4 centímetros, hay un 75% de embarazo, versus si la trompa es de menos de 4 centímetros, la probabilidad de embarazo baja a un 19% en el caso del reversal. Hemos conversado hoy día sobre infertilidad de causa tuboperitoneal. Quiero que tengan en consideración endometriosis, infecciones, adherencia, el embarazo ectópico. Causa importante de alteraciones tuboperitoneales son las infecciones, y de hecho yo les mostraba en el continente, en África subsahariana, 65-85% de causas de las mujeres que tienen causa tuboperitoneal es por una infección, un problema de las trompas, versus las mujeres en Estados Unidos que la cantidad de infecciones es menor. La infección, pese a que es un importante grupo de mujeres están infectadas por clamidia. Importante hoy día también recordar que gran parte de los ginecólogos opta por las técnicas de reproducción artificial. ¿Por qué? Porque tienen una efectividad de un 30% por ciclo, y la cirugía es difícil, la cirugía a veces no tiene buena respuesta y tenemos riesgos de embarazo ectópico. El otro problema de la cirugía es que no todas las pacientes son iguales, no todas las pacientes con endometriosis son iguales, no todas las pacientes con hidrosalping son iguales, por lo tanto hay que evaluar muy bien, hay que clasificar muy bien a la paciente y de acuerdo a eso ofrecerle a ella la cirugía o decirle que su probabilidad de embarazo va a ser muy muy baja, es su embarazo espontáneo. Espero que hayan aprendido. Ánimo, sigan con el curso, ya nos quedan muy pocas presentaciones, queda la presentación de la próxima semana que tiene que ver con causas uterinas y cervicales de infertilidad. Queda la clase de aborto recurrente. Vamos a tener una clase de análisis del problema moral de la anticoncepción debido a basada en la teología del cuerpo, y la última clase que es la presentación de los protocolos de medicina de la fertilidad. Que tengan una muy buena semana.